pasó antes del siglo XIX, porque el siglo XIX es una respuesta a todo lo que ocurrió antes, en el siglo XVII y XVIII. O sea, grábense bien esto, por favor, apúntense. No se puede entender el siglo XIX sin entender lo que ocurrió exactamente antes del siglo XIX. Entonces voy a empezar esta clase explicándoles qué ocurrió antes del siglo XIX. Antes del siglo XIX empieza o es en la época el proceso de una revolución burguesa ilustrada frustrada. Vale decir, desde el siglo XVI, en que se empieza a golpear a la iglesia, al feudalismo, hasta el siglo XVIII, la monarquía, que tiene 1000 años desde la caída de Roma, no quiere dejar el poder. Está luchando contra los revolucionarios burgueses, que son una clase más libre, más emprendedora. Está luchando contra ellos y su culmen se da entre el siglo XVII y XVIII. En el siglo XVII empiezan las grandes revoluciones burguesas y el cambio de régimen burgués, que van a ver mucho con el arte de ese entonces. La Torre de Eiffel, el neoclasicismo, el neorromanticismo del siglo XIX, en realidad son un retorno al mundo feudal. Si bien Roma es tomado por los artistas del siglo XVIII ilustrado y de la Reforma, del Renacimiento, como la libertad romana, en cambio el neoclasicismo, el romanticismo del XIX es una añoranza al mundo feudal. Para entender el neorromanticismo del siglo XIX de los señores feudales y para entender el neoclasicismo, pero en su sentido de libertad, de el siglo XVIII, es importante saber qué está ocurriendo en la historia. 1650, Oliverio Cromwell toma el poder en Inglaterra, y con el poder de Cromwell se establece un gobierno de nuevo tipo. Ya no es una monarquía absoluta, ya no es la monarquía, digamos, centralizada, ¿no? La monarquía absoluta del siglo XVI, que es una monarquía que se desprende de la Iglesia Católica o de cualquier iglesia, pero que sigue siendo monarquía. Entonces ahora hay un nuevo tipo de gobierno donde los señores burgueses, que son un grupo más avanzado, ya tienen una posición en el poder. No sacan de todo al rey Oliverio Cromwell, pero sí comparte el poder con la monarquía, el parlamento. Más tarde, la revolución va a pasar a Estados Unidos y eso provoca que en Francia también el grupo neoclásico, o sea, el arte neoclásico que está expresado en los burgueses, se presente en Francia, sobre todo. Todavía Europa está bajo el influjo del rococó. El rococó es el barroco extremo, que es una especie de pelea contra los nuevos símbolos del arte moderno que imponen a toda costa la presencia del feudalismo. El arte rococó no es sino un feudalismo que está sobreviviendo, que está peleando contra el neoclasicismo o contra las formas más libres del arte. Entonces, en ese contexto del siglo XVIII está peleando el neoclasicismo de los burgueses contra el rococó de los feudales.
El rococó es un barroco extremadamente exagerado. Y no se olviden que el barroco en el siglo XVI, como les he hablado, y como en la próxima clase que ya había preparado el PPT, pero ya que no están logrando ubicarse en el siglo XIX, estoy haciendo esta clase para ayudarles en el trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? El barroco, que es un arte que está peleando contra la reforma y los cambios modernos racionales en el siglo XVI y XVII, ¿no? Con Velázquez, ¿no? Ahí está Velázquez, ahí está muchos otros artistas, ¿no es cierto? Rembrandt, ¿no? Entonces, este arte barroco exagerado se llama rococó y está peleando con una nueva forma de ver el mundo que es parte del neoclasicismo, que retoma las ideas del Renacimiento y de la democracia romana, que es el ideal de los revolucionarios franceses. Entonces, tenemos que la Revolución Francesa está apoyando la paralela revolución norteamericana contra el feudalismo y la colonia, y tiene varios procesos, ¿no? La Revolución Francesa tiene una primera etapa conciliadora con Mirabeau, una etapa popular con la acción directa con las asambleas, donde está Danton, pero cuando Francia es atacada por diferentes países, ¿no es cierto?, feudales, monárquicos que no quieren la revolución, entonces un grupo de radicales con Robespierre y Marat a la cabeza deciden radicalizar la revolución, y al radicalizar la revolución la hunden en el fracaso, la hunden en el fracaso. Esta radicalización de la revolución implica un asesinato masivo, quizás sería un genocidio innecesario para ahora, ¿no? Por supuesto, pero era innecesario, para los términos moderados, innecesario contra la monarquía. Comienzan a asesinar monarcas, familias enteras, parientes de los reyes, nobles, en fin, todo lo que pareciese que atacara a la revolución se vuelve radical. Y esta radicalización de la revolución obviamente que provoca más odio y más contrapeso en la monarquía que está quedando, que muchos de ellos incluso ya estaban cambiando y aceptando la revolución, pero la revolución se desprestigia y la monarquía deja de apoyar. Mucha monarquía que estaba a favor de la revolución. Pero lo peor de todo es que un gran sector de los burgueses, ¿no es cierto?, los burgueses, la gran burguesía sobre todo, abandona la revolución. Y no solo abandonan la revolución, sino que se arman contra Robespierre y Marat. Robespierre termina guillotinado con su arma preferida, que había impulsado la guillotina. Pero esto, ¿qué implica? Y Napoleón entra a restaurar. ¿Qué implica? Que se restaura para el siglo XIX el poder del feudalismo y la gran burguesía, pero en términos totalmente infames de oprobio a la humanidad. Entonces, el siglo XIX es el siglo donde a toda costa, por todo lado, con todos los medios, se va a evitar cualquier tipo de revolución contra el orden establecido, que ya no es propiamente el feudal abierto, el feudal visible, sino el feudalismo, pero cambiado de forma. ¿Perfecto? ¿Se me entiende hasta acá, por favor? ¿Preguntas hasta acá, por favor? Hasta acá preguntas, jóvenes. Hasta aquí preguntas. A ver, o yo pregunto. Está claro, profesor. Ya, a ver, voy a preguntar a
Jared, Jared, ¿estás? Jared, Jared, que no me contesta, está diciendo que ha abandonado la clase, por favor. También hay modos de contestar en el chat. Jared, ¿estás? Ya, voy a poner que Jared no está, ¿ya? Por favor. Ya, perfecto. Ya, por favor conteste cuando le haga una pregunta. Ya, Jared, contéstame en el chat. ¿Por qué razones surge el siglo XIX como el siglo de la revolución industrial? Contéstame en chat. Voy a esperar. Profesor, buenos días. El chat está deshabilitado. Pues mi compañero Yared no va a poder escribir. Dice el chat de la reunión del canal solo está disponible para los miembros del equipo, pero está deshabilitado. Qué extraño. Yo he habilitado para todos. Voy a revisar eso, ¿ya? Siempre ocurre esto. Está un poco mal esto. Opciones de esta persona. A ver qué dice acá. Está tremendo esto. Ya. Voy a habilitar. A ver, entonces os voy a preguntar mientras tanto. Permitir que los asistentes reactiven el audio. Sí. Todo puesto sí. Qué extraño. Todo puesto sí. Todo está bien. Perfecto, entonces continuemos. Pero están acá escribiendo en el chat, ¿eh? Hay muchas personas que están escribiendo. Bien, a ver, Jared, mientras piensas, creo que no estás atenta, Jared. Ya, por favor. A ver. André, ¿por qué se dice que el siglo XIX es una respuesta al XVII y al XVIII? André, ¿estás, André? Profe, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Ya, es porque en el siglo XIX por un tiempo vuelve a tomar el poder la monarquía en sí. Uh-huh. y pues retoma por lo que había peleado la burguesía y por lo que se había hecho en la revolución. Ya, Sin embargo, ¿por qué es que retoma? Porque tú te darás cuenta, André, y todos los demás alumnos se darán cuenta que la burguesía y la gente, digamos, más progresista, si así los podemos llamar, están peleando contra la monarquía desde el siglo XVI, ¿no es cierto? El Renacimiento, la modernidad es una lucha contra la monarquía. La revolución científica del siglo XVII es una lucha contra la monarquía, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la ilustración del siglo XVIII es una lucha contra la monarquía. ¿Qué ocurrió, André, para que retorne la monarquía, pero disfrazada de revolución industrial? yo creo que hubo un desprestigio de las primeras revoluciones sociales, en parte, como dice usted, por la radicalización, pero también porque no supieron resolver la tranquilidad y la estabilidad de Europa. Entonces, ese desprestigio causó que un retorno, ¿no?, hacia lo establecido, hacia la tranquilidad, y más que todo fue porque las monarquías, por así decirlo, de Europa se aliaban y formaban una coalición que
era aún más difícil de vencer. Entonces entre ellas se ayudaban. Muy bien, gracias por esa respuesta muy certera. Gracias. Mel no tiene. Mari, ¿cuál fue el fin sustancial de los que tuvieron el poder en el siglo XIX? De acuerdo a lo que he explicado y lo que ha dicho André, entonces, ¿qué se estaban proponiendo los que tenían el poder en el siglo XIX? Y todo esto para que ustedes vean cómo el arte tiene que ver con esto, en la historia del Perú también. Por favor, síganle la línea, sigan el hilo conductor, la racionalidad. Mari, entonces, ¿cuál sería el propósito central que comenzó a surgir en el siglo XIX como respuesta a todo esto? Mari, ¿estás ahí, Mari? Mari, tienen que mejorar sus micros, por favor. No podemos hacer clases con micros así, por favor. Ya, pues Mari, respondan, por favor. Le he hecho una pregunta a la señorita Yaret, tampoco está respondiendo. Por favor, esto se está tomando como atención a la clase, predisposición, ¿sí? Por favor, les suplico participar, ¿sí? Es una de las calificaciones importantes que hay. Ya, por eso, no me digan si ha escuchado la clase. Contéstenme las preguntas. Señorita Mari, le estoy preguntando, entonces, ¿cuál era el fin fundamental, dado el contexto que hemos narrado? ¿Cuál era entonces el fin fundamental de quienes tenían el control del poder en el siglo XIX? Si se había producido una radicalización de la lucha contra la monarquía y una exageración, y luego habían retomado el poder con ese pretexto, la monarquía y la gran burguesía, dígame usted, ¿cuál era el fin entonces de esa monarquía y esa gran burguesía que ahora tenían el poder en el siglo XIX? No, pues, si he mencionado, a ver, no señorita, no está poniendo atención, no están leyendo la información que les he dado, y por eso mismo que no les he hecho la página para no engorrosarles. Les he mandado unos videos muy buenos que tratan sobre ello, ¿no? Franklin, dime, con el panorama que hemos dado, conociendo que la monarquía y la burguesía grande han tomado el poder, sabiendo que hay una lucha de la burguesía y los sectores progresistas y modernizantes contra esta monarquía, ¿cuál fue el fin fundamental de esta monarquía que, disfrazada de revolución industrial, toma el siglo XIX? Franklin. Franklin, te escucho. Franklin, ¿estás? Ya, voy a dar como que no está Franklin, ¿ya? Es que no pueden abrir e irse, o está abierto, y también pueden contestar por el WhatsApp, si es que está mal, como dicen,
el chat, ¿no? La misma pregunta, Elvis. Elvis, la misma pregunta. Elvis. ¿Estás, Elvis? Elvis. Elvis. No está Elvis. Que todos se han ido. Profe. Dígame. Profe. Dígame. Sí, sí, le escucho. Jared. Profe, buenos días. Disculpe, es que recién he podido solucionar el problema. Ya, por favor, solucionen los problemas del audio. Necesitamos participar. Yo no voy a dictar, cópiate. Ya, mi pregunta, por favor. Ya, mira, hemos dicho que desde el siglo XVI, con el arte renacentista, están luchando contra la monarquía que tiene 10 siglos, teológica creyente, contra todo el arte medieval que es artes de santos y de creyentes. El Renacimiento está peleando contra la monarquía en el plano del arte a partir de las proporciones, el rescate grecorromano, ¿no es cierto? Luego en el siglo XVII están peleando los pintores que tienen estructura, color, Velázquez, ¿no es cierto?, Rembrandt, siguen peleando contra ese feudalismo, ¿no? En el siglo XVIII, a través del neoclasicismo, están peleando contra el rococó y el barroco, ¿no es cierto? Esos burgueses que están peleando contra la monarquía a partir del arte, ¿no? En el siglo XVIII, cometen el error de radicalizarse. Esto hace que se desprestigien ante la sociedad y esto aprovecha los feudales, los monárquicos, para retomar el poder, junto con la gran burguesía. Toman el poder e instauran la revolución industrial como un pretexto, como un aparato con el cual van a restaurar la monarquía. La pregunta era, eso es lo que dijo André, eso es lo que dijo tus compañeros. La pregunta era, ¿cuál va a ser la tarea fundamental de esa monarquía que ha retomado el poder? En el contexto de toda la explicación que te he dado. ¿Estás, Jared? Profe, sí, pero no le entendí la pregunta. Es que tienes que entender lo que estoy diciendo. Desde el siglo XVI, la burguesía está peleando contra la monarquía. ¿No es así? ¿Sí? Sí, profe, sí. A través de sus diferentes formas políticas, sociales y a través del arte. El Renacimiento, el arte de los colores del siglo XVII y el neoclásico, ya está. Se radicalizan. Vuelve a tomar el poder en el siglo XIX la monarquía. ¿Cuál es el fin fundamental de la monarquía? Ya que ha tomado el poder, ha retomado, porque lo estaba perdiendo. Hemos visto que han habido revoluciones burguesas en Inglaterra, en Norteamérica, en Francia, ¿no es cierto? Retoma el poder la monarquía. Y ya que hablamos del siglo XIX, y es el primer trabajo sobre el que tienen que hacer, ¿qué es lo primero que hace la monarquía que toma el poder en el siglo XIX? Si yo tengo el poder y contra mí han estado luchando desde hace 3 siglos, alguien contra mí, ¿qué es lo primero que hago?
Reprimir será... Por supuesto, obvio. No necesitas leer ni ser adivina. No busquen las respuestas, jóvenes, en lo que he leído. ¿Qué dirá el libro? ¿Qué dirá Wikipedia? ¿Qué dirá el profesor? Lógico. Apliquen vuestra lógica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y está tan sencillito. Entonces, lo primero que hace la monarquía que retoma el poder en el siglo XIX va a ser reprimir, va a meter con toda su fuerza su arte, su política, sus ideas sociales. Pero como ya son obsoletas y ya no están de moda, lo van a hacer disfrazando de ciencia, de tecnología, de Estado moderno. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Señorita? Sí, profe. Perfecto. Sí, profesor. ¿No es cierto? Como ya no es vendible la forma feudal de seguir gobernando, lo van a hacer ayornadamente. O sea, como quien dice, el mismo vino viejo pero en copa nueva. ¿Se entiende, por favor, la metáfora? Iván Wilfredo, perdón. Iván, ¿estás? ¿Estás, Iván? Presente, profesor. Dígame entonces cuáles serían esas formas mediante las cuales el siglo XIX va a reprimir la libertad. ¿Cuál es el primer? Profesor, la verdad que recién estaba comenzando con las clases porque al aula virtual me han agregado antes de ayer y... Ya, perfecto. Estoy muy informado, hoy día he entrado muy tarde. Ya, perfecto. Infórmate, papá. Esta mañana instalo la plataforma donde voy a poner todas las clases para que los que están rezagados lean, ya, pero ya no demores más, ¿sí? Muchos nos estamos demorando. Perfecto, Iván. Muchas gracias. Perfecto. Otonil, dime tú que estás siguiendo la clase. Otonil, contéstame, para entender el arte del siglo XIX, ¿qué arma está utilizando la monarquía? ¿Cuál es su principal arma para reprimir? Ya sabemos que utiliza el arte duro, la pintura estructurada, el diseño tecnológico, ¿no es cierto? Ya está. Y contra eso van a surgir otros artistas que le van a dar forma, por ejemplo, al expresionismo, le van a dar forma, ¿no es cierto?, a lo humano, va a ser una reacción. Ya, pero ¿qué arma, ya yendo a lo social, detrás del arte, qué arma Otonil va a usar esta monarquía contra la libertad? ¿Cuál es su principal arma? Otonil, ¿estás ahí? Otonil, solucionen el problema de vuestros audios, por favor. No se puede, no vamos a poder trabajar el semestre sin audios. Solucionen eso, les pido. ¿Me escucha? Ya está, te escucho, Otonil. Hola. Perfecto. Ya, sí, Buenos días, Otonil, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Ya lo tengo ya. Ya, gusto saludarte, Otonil. Ya, me has entendido la pregunta, ¿no es cierto? Hemos llegado a la conclusión de que... Claro, sí, yo estaba escuchando. Perfecto. Sobre que la monarquía, lo que entendí es que la monarquía de la revolución industrial en sí ha sido el mismo poder que ha habido los siglos anteriores, y solamente que ahí obtuvo otra vez el poder mediante la tecnología porque tenían, y han aprovechado para ya no perder ese poder. Perfecto. Por eso han usado el arte, perfecto, han usado el avance tecnológico. Perfecto. Todo eso para mantenerse en su poder. Perfecto. El mismo hecho de cambiar las ciudades, amontonar la gente, poner fábricas, ya es arte
tecnológico por supuesto, por supuesto, la fábrica ya es una obra arquitectónica y en muchos casos, incluso escultórica gigantesca, que aplasta, ¿ya? Claro, en sí no sé cuál sea su arma fundamental, pero yo, por lo que sé, es que las fábricas y los trenes, eso es lo que ha dado ahí trabajo y ha sido lo más fuerte que ha impulsado esa revolución. Claro, ya era un arma estética, un tren enorme ya era un arma estética, una fábrica tremenda en la ciudad con sus chimeneas alzadas, dominando todo el paisaje arquitectónico, ya es un arma artística. Claro, imponían bastante fuerza y poder. Por supuesto, tamaño. Por supuesto. Pero sigue la pregunta en pie. ¿Cuál fue su arma? ¿Qué ideas? ¿Qué arma fue la principal de ellas para dominar? Ahí no estoy seguro, profe, estoy igual pensando a ver cuál podría ser esa arma. La principal. A ver. La ideología no sería... La ideología, perfecto. Comienza a surgir un arma nueva que se va a ver en el arte de dominio del siglo XIX, que se llama la ideología. Perfecto. Con el capitalismo, en todo caso. Yo no le llamaría capitalismo. Muy bien lo que has dicho. Porque, a ver, capitalismo es lo que hizo o lo que propuso Martín Lutero en el siglo XVI, cuando dijo que tienes que ser religioso en tu trabajo, tienes que ser religioso con el respeto a los demás, tienes que ser religioso con la justicia, tienes que trabajar duro, conseguir tu bienestar material, pero no aplastando a los demás. Más bien sería un capitalismo deformado. ¿No crees tú, Otonil? Porque el capitalismo no es salvaje. El capitalismo eso métanse en la cabeza. El capitalismo no es malo. Pero eso es ahora. Porque en ese entonces tengo entendido que el capitalismo sí era bien fuerte. Entonces era mercantilismo. Era un capitalismo mercantilista salvaje. Pero por eso hay que tener mucho cuidado, porque hay economías capitalistas que son justas y que logran un equilibrio social, político, como el modelo alemán, el modelo finlandés, suizo y otros. Ahora está el modelo de Taiwán, que es una justicia social con capital. Si lo pones al capitalismo en un solo saco, puedes cometer el error de ser injusto con otros modelos capitalistas equilibrados. Entonces, habría que afirmar, y eso es importante, jóvenes, que cada vez que mencionen y cataloguen algo, sean precisos. Entonces, yo diría contigo, Toniel, estás en lo correcto, sería un capitalismo mercantilista salvaje, ¿no es cierto? Podríamos así decirlo. Ya, claro. Porque hay capitalismos y capitalismos. Arma, sí, pero en algo se centra ese arma. Muy bien, ya sabemos que es la gran ideología, pero ¿cómo se plasma? ¿Cómo se operativiza? ¿Cómo se tangibiliza esa arma? ¿Ya? ¿No es cierto? A ver, sigue pensando. A ver, le voy a preguntar de nuevo a Elvis si ha vuelto. ¿Qué es de Elvis? Ni siquiera... Ya, perfecto. Elvis ni siquiera contesta al WhatsApp. No sé qué ha pasado. Creo que se ha perdido. Tienen que estar en clase, por favor. Después me dicen cómo hago el trabajo y se pierden una oportunidad de aprender algo tan bonito como este curso. Moisés. Elvis definitivamente no está. Moisés. A ver, Moisés, ¿estás?
dame un comprendido para comunicarnos. Sí, dígame, profesor. Sí. Buenos días, Moisés, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Sí, profesor, un gusto, profesor. Gusto mío también. Moisés, a ver, te voy a hacer la pregunta, ¿no? Más o menos para darte elementos. A ver. Tiene que ver, ahí está, para ya, adivinanza, ¿no es cierto? Tiene que ver, adivinanza. Para que adivines, te tengo que dar elementos, pues, ¿no? Y tengo que explorar cómo estás. Ya. Tiene que ver con el racismo que más tarde se va a ver en el siglo XX, ¿no? Ya, mira, o sea, mira, cómo piensa en larga duración. Tiene que ver con el racismo que se va a dar en el siglo XX, el racismo de Benito Mussolini, el racismo de Adolfo Hitler, el racismo de Francisco Franco y el racismo de Hideki Tojo en Japón. Tiene que ver. Ya, primera pista. Segunda pista, y cualquiera que lo sepa me levanta la mano y ya, pero primero Moisés le vamos a dar la oportunidad, ¿ya? Segunda pista. Si yo he visto que tengo una serie de revoluciones contra mí desde hace 3 siglos, ¿no es cierto? Ya, después de Moisés, si no lo puede, André, ¿ya? Ya. Yo he visto que tengo 3 siglos de revoluciones contra mí, ¿no es cierto? Sí. Ya. Y sé que mientras no cumpla las reivindicaciones o mejore la vida de esa gente, va a seguir haciendo revoluciones, ¿no? Porque la gente se está rebelando contra el orden feudal, que unos cuantos nomás comen todo y los demás no distribuyen, ¿no? Esa sociedad estamental, que los reyes son reyes y sus hijos reyes, los siervos son siervos y todos sus hijos son siervos, ya. ¿Qué debo hacer para evitar esa rebelión? Por un lado reprimo, pero la represión no basta, porque va a salir de alguna manera las necesidades de la gente. Ahí está, te he dado 2 pistas, para que me digas cuál es el arma fundamental que va a utilizar esa monarquía, y después se va a ver eso en el arte, en su filosofía, ¿no? ¿Cuáles son esas 2 armas? En base a esos 2 ejemplos, perdón, ¿cuál sería el arma que están usando? No te escucho bien. Claro, como ya se estaba hablando, ya. ¿Me escucha, profesor? Ahora sí. Profesor. Ahora se escucha. Y ahora se escucha. En esa parte de revoluciones tras revoluciones, de dominios, de sometimientos, el principal arma, creo yo, que fue, como ya le estaban diciendo, la ideología, implantar ideologías. Ya está, ya hemos dicho eso, pero ya, pero esa ideología, ¿en qué se plasma? En algo concreto, claro, y te he dado 2 pistas. Yo consideraría varios. Se manifiesta desde lo que es el arte hasta en la misma economía, en sí, casi en todo. Ya, perfecto, pero hay una institución, un aparato, algo que concentra todo eso que estás diciendo. Estás haciendo bien, vas haciendo bien, ya, pero en algo se concentra. Y es importante, y hasta ahorita está durando eso, ¿ah? Y es el causante de los problemas que tenemos ahora. Es más, sobre eso tienen que hacer su trabajo, porque ustedes van a hacer al final una obra de arte que tiene que ver con eso. A ver, síguele dando vueltas, a ver, te esperamos. A ver, entonces sería, profesor, tal vez la aparición de la Constitución. Tibio, medio frío, medio tibio todavía. Ya, pero
tiene que ver con eso, pero ¿qué constitución? Tiene que ver con eso, tiene que ver. A ver, para que nos ayude André. A ver. Profe, yo creo que tiene que ver mucho con el imperialismo. Porque... Ya, el imperialismo es un gesto, es una expansión, pero tiene un arma. Sigue, Andrés, sigue. Porque justamente con el imperialismo sacian las necesidades que tiene Europa para la revolución industrial de materia prima, y eso es lo que va a saciar las necesidades de la población, ¿no? Uh-huh. Y además con el imperialismo es donde se empiezan más las rutas y el tráfico de mercancías, y no solo de mercancías, sino también de personas. Perfecto. Se va a empezar a mezclar ahí y crearse una nueva no clase social, pero un nuevo sector de trabajadores también. Perfecto. Pero ¿cuál es el arma? ¿Cuál es la institución, el aparato fáctico que hace posible lo que ha dicho Moisés, el dominio, la política, la ideología, el imperialismo? ¿Cuál es ese aparato nuevo? Ya te doy, ya. Mira, cerquita ya. Con esto sí vas a adivinar. Que se parece a la monarquía absoluta. Ahí está. La monarquía absoluta, ¿qué forma toma? Profe, no sé si se me escucha. Sí, Mari. A ver. Ya está. Has dicho bien, Moisés, has dicho bien, André. André, has tocado un punto esencial del siglo XIX, ¿ya? Pero, ¿a partir de qué aparato se hace realidad eso, André? Mari, ayúdanos. Se crea distracciones y... Ya, pero ¿cómo se llama el aparato? Estamos hablando de algo concreto. Profesor. A ver, Mari. No sé si... A ver, Mari está en uso de la palabra. A ver, dinos, Mari. Distracciones y se busca el fin de infundir miedo a la... Ya, pero estoy preguntando concretamente cómo se llama esa institución. Ya casi te digo todo. Ese aparato desde el cual se lleva a cabo lo que dice Moisés y André. Ya, Moisés, ¿cuál? ¿Qué aparato es? Las leyes, profesor. Pero la ley no es un aparato. La ley está ahí, pero ¿a partir de qué aparato la ley? Muy bien. Las leyes son parte de eso. Perfecto. La ley, la ideología, el imperialismo, el colonialismo. ¿Ah? Derechos humanos, profe. Derechos humanos es algo gaseoso. Pero ¿qué es aparato? Estoy preguntando un aparato concreto. Y hasta ahora esa es la causa de todos nuestros problemas. Hasta ahorita. Incluso Vargas Llosa, recordando los 10 años de su premiación, les he mandado el video, habla de eso. ¿Cómo se llama? El Estado-Nación. Ay, André, estaba cerca. Gracias, Mari. André. El aparato, Moisés, Elvis, Yaret, Gilmar, el aparato que reemplaza a la monarquía de una manera... ¿Ah? Dime. Es el Estado. Profesor. El Estado-Nación, no solo Estado. Hay varios tipos de Estado. La monarquía absoluta es un Estado. La república es un Estado. El sultanato es un Estado. ¿Sí? La panaca inca es un Estado. Estado es todo. Pero el tipo de Estado que crea la monarquía resucitada en el siglo XIX se llama Estado-Nación. Una pregunta. Dime. Bien es cierto que la monarquía retoma en los primeros años del siglo XIX, también la pierde en los años próximos, o sea, vuelve a perder el control, por lo menos en Francia, que
el Estado Claro. representativo, y la que asume en sí es otra monarquía, pero es una burguesía disfrazada de monarquía. Entonces, quisiera entender más o menos esa dicotomía, porque cuando usted dice monarquía que utiliza la revolución industrial, la tecnología, esa es una burguesía que se hizo una monarquía, pero no es la monarquía real. Claro, no es una monarquía formal, es una monarquía disfrazada de burguesía, como lo estás diciendo, pero que utiliza un nuevo aparato más moderno y con una base, con una filosofía que reemplaza a la filosofía monárquica de la división social. Entonces, yendo en tu línea, André, y les pregunto a todos, ¿cuál es la nueva ideología que sostiene al nuevo Estado-Nación, que ahora tiene otra forma? ¿Cómo se llama la antigua ideología de castas? Yendo en tu pensamiento, André, la antigua ideología de castas, según la cual Dios ha distribuido a ciertos pueblos escogidos la misión de gobernar y organizar a los demás, algo que se parece al destino manifiesto de Estados Unidos. ¿Cómo se llama la nueva doctrina que reemplaza a la sociedad de castas y que sostiene la filosofía y la estructura mental del Estado-Nación? ¿Cómo se llama? Profe, ¿Cómo se llama? profe, ¿Cómo se llama? antes se creía que el poder era Ya. de una sola persona, ¿no? Pero cuando se forma la nación-estado, nos dice que el poder emana del pueblo, que el pueblo tiene el poder. Ya. Pero tú, ya, pero esa es la doctrina de la democracia liberal, lo que tú me estás diciendo, ¿no es cierto? Miren el esquema. Renacimiento colonial nacionalista, ya con la Z te estoy diciendo todo. Revolución industrial. Ya te estoy diciéndolo todo en este cuadro, ¿eh? Estado-nación. Ya está. Mira, con este cuadro te lo digo todo. Ya, grábenselo, salgo del cuadro. La antigua filosofía de castas, según la cual un ser superior, Dios, me ha dado a mí una etnia o pueblo escogido o dinastía la posibilidad de gobernarle a todos, ¿cómo se convierte ahora? ¿Cómo cambia? Así como cambió el feudalismo económico a la revolución industrial que se adorna, así como pasa de la monarquía absoluta al Estado-nación, ¿cómo se transforma la ideología que sostiene a ambas cosas? Si en el pasado era Dios me ha designado a mí como casta para gobernar, ahora ¿cómo se llama esa nueva doctrina moderna? Y ya cuando conversaba con Moisés le he dado dos pistas. La democracia. La democracia reemplaza a la ideología de castas. ¿Es la misma? No, es más bien contraria. Estoy diciendo que es la misma filosofía, pero con otra forma. ¿Qué forma? La democracia vendría a ser la antítesis de la monarquía, la antítesis de la filosofía de castas. Es la misma filosofía de castas, pero con otro argumento moderno. Así como se moderniza la monarquía, ya no es terrateniente, sino es revolucionario industrial, el industrial, ¿no es cierto?, que tiene sus nuevas formas. La doctrina de castas que sostiene todo eso, según la cual Dios le ha dado a una casta el poder, ¿en qué se transforma ahora?
En la aristocracia, profesor. La aristocracia es la condición social, es la idea de superioridad antigua. Estoy diciendo la forma moderna de esa aristocracia y de su ideología de Estado, ¿cuál es? El nacionalismo con el nazismo. Perfecto. Punto, André. Punto, André. Punto. Punto. La ideología de castas de la colonia del feudalismo se transforma en nacionalismo. Descríbeme qué es el nacionalismo y en qué se diferencia del patriotismo y del sentimiento de pertenencia nacional. ¿Cuál es la diferencia entre sentimiento legítimo de pertenencia a una patria y una nación y nacionalismo, que se va a ver en todo el arte del siglo XIX? Identificación, nacionalismo. Nacionalismo es una cosa e identificarse y querer a tu patria es otra. No confundan. Jóvenes, alumnos, no confundan. Una cosa es que tú tengas el amor a tu papá, el amor normal, y a tus padres o a tus hermanos, y otra cosa es que seas enfermizamente enamorado o querer a tu papá. Una cosa es que seas creyente de una fe religiosa y otra el fanatismo. Una cosa es que tú cuides a tu pareja y tengas ciertos celos por ella cuando ocurre algo, y hay crisis siempre en las relaciones sentimentales, y otra cosa es que te apropies de tu pareja. Una cosa es que tú tengas un gusto por el chocolate o alguna otra cosa, comida, y otra cosa es que tengas un vicio por ello. Ya está, te estoy dando tres pistas para diferenciar entre el amor a la patria y el nacionalismo. ¿Qué vendría a ser uno y qué vendría a ser el otro para entender este tema? ¿Qué es el nacionalismo? Profe, ¿se vuelve una doctrina? Así como que se crean partidos políticos nacionalistas extremos. Fanático. Se vuelve una doctrina fanática mediante la cual yo cierro fronteras. ¿Para qué? Para hacer la revolución pequeñita lo mínimo que la revolución me ofrece y hacer olvidar a la gente lo máximo que esa revolución me da. No sé si me dejo entender. Yo necesito tener un mejor sueldo. Necesito ganar de la producción ya no el 1%. Yo participo en la producción en 80% y me dan 1%. ¿Sí? Como trabajador yo pido que no me den 1%. Con que me den un 40% de lo que produzco, y a 60% se queda con la industria y los intermediarios y el Estado, muy bien. En tanto, esa plata que yo he producido se utiliza en el bien común y en una buena gobernabilidad. ¿Qué hace el Estado-Nación? Y aquí está el Estado-Nación. Ya no te doy 1, te doy 5, no te doy 40, no te doy 60, te doy 5, ya 10 te doy. O hago que te doy 10 de los 40 o 50 que estás pidiendo. ¿Me dejo entender? O sea, hago lo mínimo para que lo máximo no se siga aspirando. ¿Se me entiende esta parte, por favor? ¿Sí? ¿Se entiende esta parte?
por favor. Lo llaman también en sociología el gatopardismo. Hago como que hago para no hacer nada esencial. ¿Se entiende, por favor? ¿Sí? ¿Se entiende, por favor? Sí, profe, más o menos. O sea, de las reivindicaciones que la gente quiere 100, del plan de reivindicaciones, 100 de reivindicaciones, yo te lo hago, pero te doy 10 o 15 o 20. ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profesor, sí, profesor. Ya. Esa es su primera misión. Te cierro en una frontera donde yo te digo que todos somos iguales, una raza, una nación. No te juntes con la otra. O sea, exagero tu identidad nacional. Todas las ideas racistas del feudalismo lo transformo en lo que se llama el darwinismo social. ¿A qué se llama darwinismo social? Y esto va a estar en todos los cuadros, esculturas del siglo XIX. ¿A qué se llama darwinismo social? ¿Quién es Darwin? Charles Darwin. ¿Me contestan? Fue un biólogo, profesor. Muy bien. ¿Qué descubre este biólogo? Y trabajó con Alexander von Humboldt, no te olvides. Y los mejores datos que tuvo Darwin no fueron precisamente de Darwin, fue del conde von Humboldt. A ver, cuéntame, ¿cuál es el aporte de Darwin? La evolución. La teoría de la evolución, ¿sí? La teoría de la evolución. ¿Y qué dice la teoría de la evolución? A ver, de nuevo, si está ahí, Elvis. ¿Qué te dice la teoría de la evolución, Elvis? Elvis, se nos ha desaparecido, ha prendido su cámara y se ha ido. Así no es, ¿ah? A ver, Moisés ya nos ha contestado, Iván también. A ver, de nuevo Iván, te voy a molestar, Iván. Ya. Iván, ¿qué dice la teoría de la evolución? Así en pequeñito, en un resumen pequeñito. ¿Dónde, profesor? Iván. La lectura. No sé pues cuál será mío, yo he visto esta parte y no sé nada. No te escuchamos bien. Ya, ahora sí. La lectura está en el mood de Hortita, ¿no? ¿Perdón? La lectura de lo que nos dio para leer, ¿en dónde está? Les he mandado WhatsApp. Te estoy preguntando, Iván, ¿qué dice la teoría de la evolución de Charles Darwin? Ahorita no lo tengo la lectura. No es lectura, es cultura general, Iván. Eso se hace en primaria y en secundaria. Cultura general, Ivancito. Papacito lindo, tú vas a ser científico del arte, tienes que tener una cultura vasta. La ciencia es en realidad como en un mar de conocimiento, yo descubro un huequito para investigar. Ese es el científico. Si no tienes mar de donde nadas, ¿cómo vas a descubrir el pequeño huequito vacío donde tú vas a aportar? Iván, por favor, hay que leer, papacito, por tu bien, por tu prestigio y tu dignidad. A ver, Jared, ¿qué dice la teoría de la evolución de Charles Darwin? Jared,
por favor, solucionen el problema de los micros. Ya les hemos solucionado, ya hay solución del problema de la conectividad. Ya tienen vuestros chips. Ahora los micros. Mari, ayúdanos. ¿Qué dice la teoría de la relatividad? De relatividad. Ya, yo estoy con Einstein. Ya. Ya. ¿Cuál es el factor de la selección natural? ¿La fuerza o la inteligencia? Ahí va el punto. La inteligencia, las conexiones. ¿Y qué es la inteligencia? La inteligencia no es que tú eres un genio, un teórico, que tienes, no, la inteligencia es cómo te adaptas al medio, ¿ya? Ya, o sea, todo ser vivo que se adapta bien al medio es inteligente, ¿ya? O sea, la inteligencia no es que yo tengo títulos y no sé qué, que hablo bonito, no, la inteligencia puede hasta no hablar bien, pero se adapta. Pero en el siglo XIX le dan vuelta a este concepto. Ahí está. Yo quiero que escuchen bien esto. Lo distorsionan. Y pasa como teoría darwinista de evolución y de sobrevivencia solo la fuerza. ¿Se me entiende? Por lo tanto, la doctrina feudal según la cual un ser divino a una casta, dinastía, pueblo elegido le ha dado el poder para gobernar, se convierte en que hay condiciones biológicas según las cuales hay grupos mejor dotados que los otros, más fuertes para gobernar. O sea, a la teoría de Darwin le sacan la vuelta y dicen que no es la adaptabilidad y la inteligencia, sino que es la fuerza. Y eso se llama darwinismo social, que es la base del nacionalismo. ¿Me dejo entender? Sí, profe. ¿Se entiende claro, por favor, esto? Profesor, una Sí. Con gusto, joven. Dígame. Profesor, estamos hablando de nacionalismo. Ajá. El Estado-Nación genera nacionalismo a partir del siglo XIX. Perfecto. Y con eso... Y la base es el darwinismo social. Su base científica, entre comillas científica. Ya, sigue. En ese entender, en el siglo XIX surge el nacionalismo y tomando en consideración el darwinismo. Perfecto. Correcto. El darwinismo. Haciendo bien. Darwinismo social. Sobre el darwinismo social les he mandado como 20 libros. Está en la nube, está en la biblioteca. Tienen bastante para revisar el darwinismo social. Ya, sigue Gilmar. Y ese darwinismo social, ¿cómo influyó en el arte? Todo lo que es la pintura de guerra. Y te voy ahora a explicar por qué en el siglo XIX el arte tiene como profusión todo lo que es guerra y campañas de guerra. Todo lo que es héroes y el retorno del clasicismo, pero militarista. El retorno de la fuerza y del paisaje urbanístico, pero como imprimación de la fábrica y la modernidad y el trazo urbanístico exacto y moderno. Entonces, pero vamos a ver cómo frente a eso también el impresionismo y otras corrientes artísticas se van a oponer. O sea, vale decir que en una época artística no solo ustedes vean el arte predominante, sino también su contraarte y su contraparte. Bien, Gilmar, estás apuntando bien. O sea, profe, ¿se me escucha? Sí, Mari. En cierta, como la palabra el nacionalismo aparece como una figura, esto se va a convertir en una forma excluyente, o sea, perfecto. Nos vamos a privar. Perfecto. De cierta forma, Es un racismo
es un racismo más, entre comillas, científico y tecnológico. Porque se va a excluir y algunos van a creer que son superiores a otros. Perfecto. Y se va a depender Perfecto. de la semana y es nacionalismo. Teníamos un concepto diferente. Correcto. Yo creo. Correcto. Punto, Mari. Ves tú misma, solita te has dado cuenta, ¿ves? Ya te das cuenta cómo armamos. Es que estamos llenos de prejuicios. Lo que he hecho en este momento con ustedes es desacomodar vuestros conocimientos ya estagnados y mira cómo salen nuevos. Dime, Gilmar. Tomando en consideración el nacionalismo de Occidente, el nacionalismo que profesa el partido de Ollanta, por supuesto, se considera nacionalismo. Por supuesto. Por supuesto. ¿Quién es el maestro de Isaac Humala? ¿Tú sabes que Isaac Humala tuvo clases de los nazis? No, es un medio comunismo, medio nazismo. Pero ellos también actúan, también Claro, escúcheme, diferencia bien, Mari, gracias por el tema, y me das pie para contestar una cosa. Diferencia bien comunismo de socialismo y de izquierdismo. No son lo mismo. No puedes meter en un mismo saco a los estalinistas, maoístas, guevaristas y a los socialistas democráticos que aceptan el capital y la democracia. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Parece complicado? Una cosa es el comunismo de Stalin, Mao y Fidel Castro, y otra cosa es el socialismo europeo, democrático, que acepta el capital, ¿no es cierto? El socialismo stalinista, maoísta, castrista, es de corte y se parece mucho a los dos, al fascismo. Ambos son racistas. No te olvides que Stalin liquida cantidades de judíos en Siberia, porque cree que es antisemita, ¿no? Como Saddam Hussein, ¿no es cierto? Y como muchos árabes. Entonces, o sea, esas ideas racistas surgen con fuerza en el siglo XIX, a partir del darwinismo social. No son ideas propias del Islam, ¿eh? Nos han dicho que los islámicos son antijudíos desde siempre. Mentira. Ellos solamente querían espacio y tenían una guerra santa, pero no era una guerra racista, ¿no? Entonces, el racismo pensado científicamente, entre comillas, con esa ciencia que se daba el XIX, el nacionalismo es muy del siglo XIX. ¿Se me entiende ahora la diferencia entre las exclusiones históricas? Es que, profe, a lo largo de la... Dígame, Mari. O sea, a lo largo de la historia nos ha mostrado que cuando hay un grupo que quiere poner ya sea poder o otro tipo de ideología, agarra a un tipo de autor que haya hecho un descubrimiento, no solamente tiene que ser práctico, sino también teórico, ¿no? Entonces lo utilizan para su conveniencia y lo cambian. Perfecto. O lo convierte también Perfecto. a lo que usted Perfecto. Darwin está Perfecto. natural, Perfecto. Perfecto. Para su conveniencia, así, entonces, no leas a los darwinistas, lea a Darwin. No leas a los marxistas, lea a Marx. No leas a los friedmanianos, lea a Friedman. No leas a los keynesianos, lea a Keynes. No leas a los, no sé,
carambas, lea el origen y contextualízalo. Eso se llama ciencia, porque cada uno le va a dar su filtro. Ya está. Hasta acá hemos visto el tema, ¿no es cierto?, en el arte del nacionalismo. Ya, pero he mencionado algo, que el arte del siglo XIX tiene una tremenda profusión militarista, arquitectónica, monumental de fábricas, una connotación neorromántica, que la contrapone. Pero ¿por qué lo militar? ¿Por qué lo militar? Si estamos hablando de Estado-nación, un país, una lengua, un idioma, una cultura, y este nacionalismo te dice que es superior a los demás, que esta raza es superior a los demás, y yo comienzo a darte lo mínimo para que no pidas lo máximo. André ha hablado de colonialismo. No te estoy dando todo. No te estoy dando todo. Cualquier rato va a estallar la gente contra mí. ¿Cuál es otra táctica? ¿Cuál es la otra táctica? Aparte de decirte que eres superior, que tu raza es superior, aparte de decirte que te estoy dándote lo mínimo para que no consigas lo máximo, aparte de que este grupo está colonizando y con ese nacionalismo, con ese darwinismo, está diciendo que las colonias son inferiores, aparte de eso, ¿qué estrategia, a ver, ustedes tendrían? A ver, ustedes pónganse en el caso de que son los nacionalistas. Aparte de eso, ¿qué estrategia ustedes tendrían para tener contenta a esta gente, o por lo menos neutralizar su ímpetu revolucionario que viene desde el siglo XVI? Triunfadores, ganadores, mediante las expresiones artísticas. En estos días, si ustedes van a ver todos los YouTube sobre Emma Manarelli, Carmen Majeboy, Cecilia Méndez, Charles Walker, Carlos Contreras, y si leen el libro más importante sobre el siglo XIX peruano, hay una frase y una idea que está cursando toda la celebración del Bicentenario, y se llama guerreros civilizadores. Haz la guerra con el otro para neutralizar al que está dentro, al tuyo. Y hay una obra muy bonita, película y obra, que se llama 1984, y habla del hermano mayor, y siempre los grandes dictadores se hacían llamar hermanos mayores. Parecen iguales, pero yo soy el que domino, y soy tu hermano, tú me tienes que obedecer a ciegas. ¿Cuál es la manera en que yo, cuando no puedo neutralizar las necesidades de los de adentro, busco para calmarlos o aplacarlos? ¿Qué mecanismo se ha usado y se usa hasta ahora para que cuando tú, poderoso, no puedes satisfacer a los de dentro, ¿qué buscas? ¿Qué haces? Pregunten a vuestros abuelitos cómo han vivido, o vuestros papás, cómo han vivido el año 70, los años 70. ¿Qué hizo Galtieri cuando estaba perdido en su país el año 82? ¿Qué hizo Hitler para, ante la crisis de su país, salir de eso y ganar la adhesión de los demás? A ver, les estoy dando muchas pistas, contéstenme. Les he hecho creer que ustedes son la mejor raza. 1.
he cerrado las fronteras. 2, 3, de 100 te he dado 15, pero aún así tengo un problema. Cualquier rato esos 15 van a ser insuficientes y se van a levantar. ¿Qué hago? ¿Y por qué el arte del siglo XIX está plagado de combates, batallas, retratos militares? A ver, aten esos cabos y más o menos den ensayos de respuesta. Hay algo fundamental que ocasiona el nacionalismo y lo estamos viviendo en este momento. Ya no a partir de lo de siempre, sino se llama comercial. ¿Qué es? ¿Desinformarlo? Ya, uno es la desinformación, la información, perfecto, pero la información te lleva a algo más. No te olvides la guerra entre España y Estados Unidos en 1882, cómo es que se manipula y se transforma y se distorsiona toda la información, perfecto. Pero estoy hablando, ya he dicho la palabra y tú no se han dado cuenta. ¿Cuál es el mecanismo según el cual cuando tengo descontentos dentro, los distraigo y los anulo a los descontentos de dentro? Y tú has dicho algo, André, cuando hablaste de colonialismo. Profe, hacen guerra. ¡La guerra! ¡Bingo! ¡La guerra! La guerra, claro, por supuesto. ¿Cómo es que la oligarquía peruana, los criollos, lograron consolidar la patria en todo el siglo XIX? Y eso cae solamente cuando Pierola, el califa, entra a Lima por Cocharcas en agosto de 1895. ¿Quiénes son los que caen? ¿Quiénes son? ¿Cómo se formó nuestros estados? ¿Por qué a Gamarra lo admiran hasta ahora tanto? ¿Por qué tiene todo un pueblo consagrado él? Calles, colegios, obras sobre Gamarra. ¿Por qué Napoleón sigue siendo considerado el genio y todo eso? Y los cuadros son de la batalla de Numancia, la batalla el combate de Trafalgar. El arte del XIX está plagado de monumentos y grandes obras a ellos, aparte de la tecnología y la revolución industrial. Sí, decías, André. Quería preguntarle, porque ese es un tema muy interesante, por ejemplo, ya que tocó el tema de 1984, el libro, por ejemplo, ahora y en el libro, uno se da cuenta que utilizaban la guerra como... Por supuesto. El enemigo, el culpable no es el alemán que sigue pensando como feudal, que se ha quedado, que sigue creyendo que sus cargos y sus títulos. No, el enemigo es el judío. ¿Y dónde están los judíos? Están en Rusia, porque Rusia es judía y porque los bolcheviques son judíos. No, el problema no es que nosotros somos corruptos y somos oligárquicos y no hemos desarrollado la industria. No, el problema es Chile, nuestro enemigo, Chile. ¿Me entiendes? ¿Y cree que esa expresión nacionalista que se veía antes en las guerras ahora está, pero ha vuelto en los que también son divididos por países, enfrentándose así? Claro, por supuesto. Entre ellos se reúnen y a tú le dices que tú eres tal, tú le dices que tal. Entre ellos convienen y después se pelean y hacen para tribuna como que nos peleamos. Y al final la misma casta después se retoma y sigue en lo mismo. Rusia estaba conversando con Alemania para bajarse a Inglaterra. Al mismo tiempo conversaba con Inglaterra para bajarse a Alemania. Entre ellos conversaban y se juntaban. Tenían pactos por todo lado. Y después de la guerra continúan.
¿Quiénes son los que mueren en la guerra? La juventud, la potencia que va a ser más tarde revolución. Entonces lo tienes distraído ahí o los matas en la guerra. La gente más pobre, que al final va a ver el mundo tan igual, su acceso casi igual. ¿Qué ha cambiado? Y justo esta mañana estaba viendo que los aliados habían matado y violado mucha más gente que los nazis en la misma guerra, rendidos. Entonces los cuadros y la pintura del siglo XIX, los motivos, la ideología que hay detrás de estos cuadros son nacionalistas, pues. Y entonces ustedes tienen que encontrar a los pintores de las Rabonas, la guerra con Chile, los enfrentamientos entre caudillos. Tienen que encontrar cuadros de los grandes viajeros que vienen al Perú del siglo XIX a pintar el paisaje buscando lo exótico, aburridos de la estupidez tecnológica de Europa. Tienen que ver pinturas y bosquejos de mapas, los dibujos de los incas grandes, ¿no? Enormes hombres guapos y que están haciendo todo un paraíso aquí. Las pinturas de los ingleses denunciando a los españoles, ¿no? Masacrando a los indígenas según ellos para la bronca contra los españoles, porque en el siglo XIX se están definiendo, ya España está cayendo y el imperio inglés y francés están comenzando a crecer. Las grandes gestas napoleónicas, las pinturas de la invasión a China, a la India, las pinturas de las colonias africanas, el paisaje africano, ¿no es cierto? Entonces, con esta clase más o menos les he puesto en camino de qué es el siglo XIX y cuáles son los motivos del arte detrás de él. ¿Les parece? Sí, maestro, sí se entendió. ¿Conocían eso del siglo XIX? No, para ustedes era un siglo que, ¿no? ¿No sabían eso del nacionalismo? Pensabas que era el amor a la patria. No, el nacionalismo es toda una transformación. Incluso la palabra mestizo es una palabra con trampa. La categoría identidad es una categoría nazi, porque identidad es donde has nacido y el año que has nacido y el sitio que has nacido. ¿Y quién te ha dicho que tú eres el sitio que has nacido? ¿Y quién te ha dicho tú que eres el año que has nacido? O sea, tu niñez, tu infancia, tu adolescencia, los cambios que hay en tu vida, las nuevas experiencias que tienes, ¿no cuenta? Te pueden reducir la identidad a que te digan mestizo, cholo, blanco, indio. ¿Eres eso? ¿La identidad acaso no está teñida de racismo? ¿Acaso no es una doctrina que te pone ahí, te cierra? Y fíjate cómo estamos como país todavía choleándonos, sin acordar entre nosotros, sin tener puntos comunes para un país, dividiéndonos por rasgos que no tienen nada que ver con nuestra calidad de persona, y temas que no tienen nada que ver con los temas principales de la patria, que son la pobreza, el desarrollo, diversificar la economía, todos ponernos de acuerdo en eliminar la corrupción, en generar democracia, participación, mejores instituciones, una economía más nuestra, menos dependiente, negociar con el extranjero pero con más dignidad, sin entregarnos y sin abrir nuestros mercados, capitales chinos invadiendo nuestro mercado, más que los chilenos. Nos estamos preocupando, Chile, y los chinos ya tienen 4 veces más capital que los chilenos y que los norteamericanos. Ya están hasta vendiendo electricidad de Machu Picchu para privados y nadie dice nada. ¿Y por qué? Porque estamos peleándonos entre nosotros, que si es cholo, que no es cholo, que si es blanco, y eso son tonterías.
Y mientras los grandes grupos dominan eso, y en el arte, en nuestra cultura, en el indigenismo que nos rompe de la unidad nacional, indios blancos, seguimos pensando en eso, como si eso fuera importante y realmente fuera una división. ¿Qué les parece hasta acá, jóvenes, la clase de ahora? Un poco trabajando siglo XIX. ¿Qué les ha parecido? Interesante, profesor, nos quedó claro. Ahora, profundice en siglo XIX. Ya. Les voy a dar más herramientas. Interesante, gracias, Otonil. Gracias. Te ha despertado, ¿no es cierto? Tú pensabas que nacionalismo era algo normal, ¿no es cierto? Un amor sano y puro por la patria. Ahora te has dado cuenta que no, ¿sí? Por lo menos eso les ha quedado claro. Claro, lo relacioné bastante igual con lo que mencionó de la teoría de Darwin, pues de que lo pensaron que era técnicamente por la fuerza gana el que es el más fuerte. Pues. Claro, en realidad la teoría del perfecto, en realidad la teoría del darwinismo social es una teoría que justifica el esquema militar y brutal de lo que se llama la instrumentalización. Y eso ustedes van a ver en el arte del siglo XIX, la instrumentalización, lo van a ver con una brutalidad enorme en el siglo XIX, ¿ya? Lo van a ver cómo de alguna manera el arte dominante del siglo XIX exalta la brutalidad, exalta la fuerza por la fuerza, exalta la practicidad por la practicidad, exalta la instrumentalización del mundo, ¿ya? Y parte de esa instrumentalización es el nacionalismo, que más tarde va a decir que hay una raza superior que debe dominar a las otras. Y no solo lo tiene Hitler, Tojo, Mussolini o Franco. Vamos a ver que el nacionalismo está por todo el mundo, difundido como una doctrina racista, sobre todo antisemita, ¿no? Contra los judíos, que son los más exitosos, pero a los cuales les tienen bronca a todos porque, como están atrasados, ven un objeto de envidia en los judíos, ¿no? Y van a comenzar a tramar argumentos para... Y entonces el arte del siglo XIX está lleno de eso, lleno de nacionalismos, castas, marcas que potencian lo nacional sobre lo mundial, ¿ya? Y frente a eso se levantan Van Gogh, se levantan Durero, Monet y otros grandes pintores más humanistas. ¿No es así? Profe, dime. No me recuerdo el nombre de un artista que pintó la guerra con Chile. Lo hicimos en el primer semestre, no sé si mis compañeros se recuerdan, los que hicimos historia. Nos dejaron de tarea. Ah, mira tú. No sé si tiene... Ya, yo te lo voy a buscar, ¿ya? ¿Me das alguna pista, algún cuadro me mandas a mi correo? No. ¿Ya? Y te doy... Que te doy el nombre y te doy los datos para que tú lo trabajes, ¿ya? El problema no es que ustedes me van a entregar repeticiones, me van a entregar vuestras críticas, ¿ya? Entonces voy a hacer sobre este autor, ya yo te mando información sobre este autor, y además hay un montón en Wikipedia, YouTube, pero lo que voy a evaluar es cómo ustedes trabajan ese autor y le dan vuelta a ese autor, ¿ya? No quería hacerlo ver algo como un ejemplo. Perfecto. De que te pueden encontrar, no. Perfecto, trabaje sobra. Me parece genial la visión de la guerra con Chile, por ejemplo. La justificación que hay detrás de la guerra con Chile es terrible. Ahí se presentan las ideas de esa época, el darwinismo social, el imperialismo, la justificación de Chile, qué pensaban los chilenos respecto de los peruanos, de los bolivianos, su supremacismo. Es increíble
las cosas que te vas a encontrar con la guerra con Chile, ¿no? Y en el arte sobre todo, y te ayudo en esto, ¿no? Entonces, ya vayan escogiendo entonces vuestros trabajos, ¿les parece? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Está bien? Quedamos en eso entonces, Moisés. Sí. Andrés, ¿qué te pareció esta clase? Profe, muy buena. Lo que más me interesó fue el discurso que oponen los artistas en contra de la industrialización, de lo nacionalista, porque justo en esas épocas es donde salen más pintores, sí, expresionistas, más pintores del campo. Entonces yo ahí sí me quedé como que... Sí, entonces trabajen la respuesta, la crítica al arte militarista y tecnocrático del siglo XIX, ¿ya? Entonces todos estos autores, toda esta playa de grandes pintores, pero ¿saben qué? No van a entender a esos pintores si es que no entienden a tres grandes hombres que cuestionan el siglo XIX. ¿Quiénes son esos tres grandes hombres que cuestionan el siglo XIX? ¿Cómo yo puedo entender a un Van Gogh si no... ¿A quién primero tengo que leerlo? Se llaman padres de la sospecha. Son los tres grandes genios que mentalmente te dicen por qué es espurio ese mundo y ese espacio. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos tres grandes hombres que se oponen a toda esta filosofía e infamia del siglo XIX? El primero dice que las grandes élites del siglo XIX han convertido en dioses al capital mercantilista y al poder tecnológico, y que por lo tanto Dios se ha distorsionado y hay que matar a esos dioses y volver a los dioses originales. ¿Quién es? Friedrich Nietzsche. El otro dice que todo lo que hablan, la propaganda a favor de la tecnología y del capital, en realidad no está expresando lo verdadero, está más bien tapando el subconsciente, lo malo que es, y que lo que se habla no es lo verdadero, sino que lo que se habla es lo que guardas. ¿Quién es? Freud. Freud, ya van dos. ¿Y cuál es el otro tercero más grande? Marx. Marx dice, nos han enajenado, nos han hecho creer que tú, ser humano, eres mercadería. No eres mercadería. Por lo tanto, hay que liberar al ser humano de ese concepto de mercancía, que es el trabajo. Marx nunca, no sé dónde, que Marx, la lucha armada, que la estatización, Marx era mucho más. Por eso hay que leer a los mismos autores, no hay que leer a sus seguidores. ¿Les ha parecido bonita esta clase? ¿Interesante? ¿Sí? Sí, profesor, mucho. Ya, entonces ya les voy a mandar más textos, todo. Por favor, yo sé que hoy día van a recapitular, mañana estarán empezando. Aunque sea un bosquejo, mándenme antes del viernes, ¿ya? Para que yo pueda dar cuenta a las autoridades y diga que mira, acá tengo mi primer producto. Y de paso que también les voy a contribuir, ¿está bien? Ya, estas horas armo la plataforma. ¿Bosquejo de qué, profe? Del trabajo, o sea, el primer trabajo
el primer trabajo es un autor nuestro y un autor mundial, ¿no es cierto? Ver su contexto. Esto que hemos hecho ahora, como lo he hecho en general, Leer a un autor. hacer una especie de ensayo sobre la relación entre su obra de arte y el contexto histórico-social del momento. Lo que acabo de hacer ahorita, pues, claro, un artista y una obra de arte. Lo que acabo de hacer ahora, pero en términos generales. En la clase he dicho esto, ¿no es cierto? Sí, disculpe, entré tarde a la clase igual. Es mi primera clase igual, no había podido conectar. Ya. Por mi correo institucional. Ya, perfecto, papacito. Mari, ayúdame con los chicos que no han podido conectarse, que tienen problemas así, ¿ya? ¿Ya, Marisita? ¿Ya? Para también ver si no están en la plataforma, ver cómo le ayudamos. ¿Ya, Mari? ¿Sí? Y también les ayudas a los chicos que no han estado en clases, les indicas, ¿no? Cuál es la clase, cuál es la dinámica, todo eso. ¿Te parece, Marisita? Ya, profe, sí, pero una recomendación para mis compañeros, para que entremos así automáticamente, el programa tiene que estar descargado en Teams. Ya. Por eso algunos se ya, perfecto. No están descargando el Teams. Ya. Entonces, ¿está bien la dinámica del curso, el método, la forma? ¿O quieren que les ponga PPT, si les haga preguntas, examen oral? ¿Está bien? Díganme. ¿Está bien el método? Para mí sí está bien. Sí, está bien. O les dicto, copien, subrayado, punto aparte, y les tomo un examen. ¿Ya? Entonces, recién también yo estoy armando el curso, lo estoy rearmando, no quiero repetir lo que ya he hecho antes, y entonces estas horas te armo la plataforma, te armo todo, y antes del fin de semana no se olviden ya los avances del bosquejo, ¿está bien? Quedaríamos ahí, en eso entonces, ¿les parece? Sí, profesor, gracias. Ya, entonces cualquier pregunta, muy bien, un gusto entonces esta mañana con ustedes, les agradezco la atención, muy bonito, me ha gustado las intervenciones y cómo están leyendo, ¿no? Hay algunas personas que no han estado contestando, por favor hay que indicarles que estén en clase, no es bueno esto de que dejen prendida la máquina y no estén en clase, no es honesto y ojalá no sea eso, estoy adelantando opinión, pero yo creo que hay que respetarnos, ¿sí? Si estamos en clase es para crecer y para participar. Jóvenes, con estas indicaciones y estando a vuestra disposición cualquier rato, me despido de ustedes, un gusto. Hasta luego, profe. Ya, hasta la próxima. Entonces, Mari, un gusto saludarlos. Entonces, Mari, estate siempre en contacto conmigo para coordinar la clase y te agradezco por eso. Muchas gracias. Ya, profe, está bien, no hay problema.